aquí está el título, Sexualidad y reproducción en las diferentes etapas de la vida. Vamos a comenzar. Aquí está una definición de sexualidad y reproducción según los criterios del mundo secular. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un comportamiento humano natural. Se produce como respuesta a condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Genera placer mutuo entre las personas que la practican y puede provocar la procreación. Características: el acto sexual en sí, las identidades y papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Como podemos ver algunas cosas aquí, como el erotismo, el placer, la orientación sexual, son cosas que maneja el mundo secular y quiero basar mi exponencia en las bases bíblicas acerca de la sexualidad, lo que Dios nos ha mandado a hacer y dónde estamos obedeciendo al Señor realmente en la sexualidad y qué es lo que Él desea y qué es lo que Él no aprueba. Aquí vamos a ver un versículo que habla en 2 de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí vamos a hacer eso, vamos a derribar argumentos que son fortalezas en contra de la verdad de Dios. Aquí vamos a ver otro versículo que es Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay seres humanos que se han desviado de la voluntad de Dios y tuercen la verdad y hacen que muchos los sigan. Y esto es para que Satanás tenga su ventaja. Aquí tenemos el contenido de nuestra exposición, la sexualidad, su origen, su propósito, su importancia, el orden de Dios y su mal uso. Vamos a comenzar con el origen. ¿De dónde viene? ¿Quién creó la sexualidad? ¿Cuál es la primera verdad bíblica que vamos a ver? Aquí está Génesis 1:27. Allá abajo van a leer: y creó Dios al hombre a su imagen y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a ver aquí, dice que Dios creó al hombre y la palabra hombre aquí es Adán, la palabra que se utiliza. Y esa palabra se traduce como humanidad en general, no como varón, sino como humanidad, porque luego habla de varón y hembra. Varón y hembra los creó, o sea que Dios creó la humanidad en un varón y en una hembra, porque varón es otra palabra, sacar, masculino, y hembra, nekeva, mujer. Entonces, primera conclusión que vamos a sacar de esta verdad: el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios por igual, es un solo ser humano, Adán, pero en dos sexos diferentes con roles distintos. Los roles que Dios dio al varón y a la mujer son diferentes y debemos esforzarnos por cumplirlos. No siendo ninguno de los dos sexos más importante que el otro, simplemente es dos maneras distintas de ser humano para Dios, con un propósito. En la vida embrionaria, ambos, tanto varones como hembras, tenemos todas las estructuras idénticas. Lo que pasa es que algunas se desarrollan para masculino y otras se desarrollan para femenino dependiendo de las hormonas que haya en las gónadas de cada uno. O sea que las estructuras que van a ser femeninas se inhiben y se hipotrofian en los varones. Las femeninas se hipotrofian en los varones y las masculinas se disminuyen, atrofian en las mujeres. También vamos a ver que la Biblia no da lugar ni al feminismo ni al machismo. El feminismo y el machismo es un desequilibrio en el abuso del orden de Dios, donde los machos, los varones, se tomaron sobre la mujer una gobernabilidad exagerada y la mujer respondió ante ese abuso como dando lugar al feminismo. Vamos a ver la segunda verdad bíblica: ¿por qué los sexos son complementarios? Porque
Dios hizo dos sexos y se complementan uno con el otro. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y soyúzcanla. O sea, administren y hagan liderazgo sobre las cosas que Dios creó, ¿verdad? Dice allá, fructificar y multiplicar significa, la palabra usada, colmar de frutos abundantes. Dios quiere, desea que se hagan muchos frutos abundantes, agradables a Él. Y llenar la tierra, esa palabra llenar significa cumplan con un propósito que yo les he encomendado. O sea, ¿hasta cuándo van a hacerlo? Hasta que cumplan el propósito encomendado. Dice, entonces, este versículo se podría traducir así: reproduzcanse en abundancia hasta saciar completamente lo encomendado. Si hay algo encomendado por Dios, es que tenemos que dar cuentas por ello. O sea, nosotros damos cuenta por los frutos que demos. Y también podemos sacar de conclusión que debemos cumplir con el propósito que Dios dio a la sexualidad. No podemos usarla como nos dé la gana, porque hay un orden, hay un propósito. Él la creó y Él puso el uso. Con respecto a los propósitos, tenemos primero que todo la procreación. O sea, la sexualidad nos lleva a producir nuevos seres humanos. Eso quiere decir que una unión donde no se produzca la reproducción humana no es el orden de Dios. Por primera vez se menciona el acto sexual en Génesis 4, donde dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí conoció, es una palabra que significa relación sexual, porque es un eufemismo para decir tuvieron relaciones sexuales. Conoció Adán a su mujer Eva. Esa es la primera propósito por lo cual Dios creó la sexualidad. La segunda es dar placer a los seres humanos, ya que Dios aseguró que la procreación fuera un acto fisiológico de gran placer. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos el deseo de realizarlo y llegar Él a tener los frutos, a una abundancia que Él deseaba. Pero es algo que se puede controlar, eso es importante. No porque sea un placer grande y que Dios nos los dio, nos quiere decir que no lo podamos controlar. La intimidad en el matrimonio, ese es uno de los propósitos de la sexualidad más importantes que le da Dios. En el contexto del matrimonio podemos aprender a usarlo en forma distinta, con pureza y en forma sublime. La sexualidad, su importancia en la vida física, en la emocional o mental y en la vida espiritual. Sabemos que estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. El alma es la mente. Aquí en la parte física vamos a ver la importancia de la sexualidad. Es un estímulo para el sistema inmunitario. Sirve de ejercicio, reduce la presión arterial y el riesgo de infarto, favorece el sueño y evita el insomnio, disminuye el cáncer de próstata en el hombre, en las mujeres reduce la posibilidad de prolapso, mantiene el mejor equilibrio hormonal, alivia el dolor de espalda, cefalea, artritis, calambres menstruales, alivia algunos síntomas de la menopausia. Ahora, con respecto a la vida emocional y mental, alivio del estrés y la depresión, quita el mal humor y la irritabilidad, fortalece la autoestima, endorfinas y dopamina, fortalece la relación entre la pareja, motiva la creatividad y a la felicidad, mejora la atención, la concentración y la memoria, disminuye posibilidad de Alzheimer. O sea que ustedes pueden ver aquí muchos beneficios que trae en la salud física y en la salud mental, el sexo. En la parte espiritual, aquí hay algo importante, hermano. Primero, que incrementa la intimidad y el amor de pareja. Nos ayuda a madurar en el sacrificio por el otro. Aprendemos a tolerar, a ser pacientes. Así como Dios tiene propósitos con el sexo, Satanás también los tiene. Podríamos tener esta interrogante: las manifestaciones demoníacas se pudieran transmitir de persona a persona durante el sexo. No es algo que esté explícitamente en la Biblia, pero el transmitir demonios por el acto sexual es algo que se pudiera inferir de la palabra de Dios. Aquí hay Mateo 19, dice: el hombre dejará padre y madre y se unirá a la mujer porque serán ahora una sola carne.
En el sexo casual, que Satanás ha promovido muy bien, él estaría promoviendo un plan de propagar la infección espiritual con demonios, de personas a personas. Dice aquí, en la vida espiritual, la importancia. La revolución sexual fue inventada por Satanás y propagada a través de la internet, cine y televisión, y fue promovida por Hollywood en gran medida, produciendo un gran dispositivo de difusión y compartición de demonios. La mezcla que se realizó entre los judíos y los pueblos paganos vecinos en el Antiguo Testamento hacen referencia en la Biblia a una contaminación. Se podría entender como una contaminación de demonios. Dios indicó no casarse con mujeres de pueblos vecinos. Una persona que practicaba la brujería, que fornicaba, que adulteraba, estaba condenada a morir para evitar la contaminación del resto del pueblo. Números 31 dice, y les dijo Moisés, ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres? Maten a los varones entre los niños, maten también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, déjenlas con vida. Uno se preguntará, ¿por qué las que no tuvieron sexo las dejaron con vida? ¿No estaban contaminadas? Primera de Corintios 6 dice, o no saben que el que se une con una ramera, un cuerpo, es con ella, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí está gran parte de la importancia de la sexualidad en lo espiritual. Tenemos que ser santos y tener cuidado en la contaminación por demonios durante el acto sexual carnal. Aquí vamos a ver el orden de Dios para la sexualidad. Las relaciones sexuales ordenadas por Dios, las relaciones sexuales prohibidas por Dios, las prácticas no convenientes como la masturbación, la pornografía y la adicción sexual. Dice, si Dios creó la sexualidad, Él determina su uso. Según la Biblia, no hay nada malo en el sexo en sí mismo. Dios creó el sexo no solo para darnos la capacidad de reproducirnos, sino con un significado de intimidad y satisfacción mutua, con un sentido de responsabilidad y compromiso para dar buenos frutos. El orden de Dios para la sexualidad. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios nos entregó la inmundicia en las maldades de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual forma o modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus pasiones unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Vamos a ver ahora las relaciones sexuales ordenadas por Dios. La relación sexual, según el Señor, tiene 4 características importantes. La primera es que son entre seres humanos nada más, no pueden ser entre seres humanos y animales, con personas del sexo opuesto dentro de la unión conyugal y fuera del vínculo familiar. Esas son las 4 condiciones. Vamos a ver aquí dónde está en la Biblia, Levítico 18 al 22. Con familiares o parientes cercanos, dice, ningún varón se llegue a la pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Aquí hay otro eufemismo. Descubrir la desnudez en la Biblia significa tener relaciones sexuales. Con animales, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Es perversión. Sin estar casados, si alguno engañara a una doncella que no quiere decir nada y durmiere con ella, deberá otorgarle y tomarla por mujer. Con personas fuera del matrimonio, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y el homosexualismo, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, clara la Biblia. Bueno, aquí tenemos las prácticas no convenientes como la masturbación. Ahí está la pornografía, el adulterio, el egoísmo y la adicción. La pornografía. La masturbación promueve el uso de la pornografía. El adulterio. El adulterio está presente con solo pensar en el acto sexual en otra persona distinta a la pareja.
El egoísmo, la autosatisfacción pudiera crear además un sentido de egoísmo. Y la adicción, esta práctica, la masturbación, es potencialmente adictiva. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son convenientes. Aquí tenemos la pornografía, tenemos 3 versículos, Mateo 5, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adúltero con ella en su corazón. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Aquí hay algo que es muy interesante, la adicción sexual, tomado del libro Cómo sanar las heridas de la adicción sexual de Mark Lasser. Los científicos calculan que el 10% de la población cristiana en los Estados Unidos sufre de adicción sexual, 10%. Esto significa que una congregación de 500 miembros, 150 son adictos sexualmente. En un estudio, 2/3 de todos los hombres cristianos reconocen que han luchado con la pornografía. En otro estudio, 40% de los pastores entrevistados confesaron que consumían pornografía. Muchos luchan orando sin tregua, leyendo la Biblia, consultan con pastores y no pueden dejar el mal hábito. El pecado sexual no es nuevo en la iglesia. Cuando cometemos un pecado sexual somos juzgados por el resto, por lo que nos encerramos en nuestra propia vergüenza e intentamos mantener la situación lo más callada posible. Es una enfermedad silenciosa. Es hora de sacar a la luz y discutir en público el problema del pecado sexual en la comunidad cristiana. La iglesia no puede seguir ajena a la adicción al sexo o haciendo como si solo existiera fuera, ya que asola a nuestros familiares y congregaciones. Pero fíjense, hay esperanza para la iglesia, para las muchas personas dentro que sufren un secreto o en público de este pecado sexual. Hay esperanza también para miles y miles de personas cuya fe ha sido traicionada por un pastor, un pecado sexual de un pastor o de un líder. Y también para las víctimas de los adictos sexuales. Y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a hablar ahora acerca de procreación. El propósito de la procreación, que es un resultado de la sexualidad, es traer a la vida nuevas almas a este mundo. Es un don divino, solo Dios puede dar la vida. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y es un privilegio, porque en Salmos 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Qué importancia tiene la procreación? Bueno, cumplir con las expectativas de Dios y llenar la tierra con los frutos. Y tener hijos, maduramos como padres. Al tenerlos, maduramos como padres y entendemos el amor de Dios. Esto es algo bien importante, hermano. La sexualidad y la procreación en niños, durante la adolescencia, durante la edad adulta y durante la edad madura. Vamos a ver la sexualidad en niños. En niños, los niños no están preparados para la sexualidad, sus cuerpos aún no producen hormonas para el apetito sexual. Estos cambios aparecen en la adolescencia. Es normal que se toquen y se exploren para conocerse. Pueden sentir placer, pero no es adecuado para su edad el sentir esa sensación, la sensualidad en ellos. Si está ocurriendo un interés anormal en el sexo, debemos sospechar que está siendo influenciado por adultos, llevándonos a desarrollar algo que no es típico de su edad. Vamos a ver ahora la adolescencia. Aquí tenemos las consecuencias: embarazo precoz, madres adolescentes, madres solteras, enfermedades de transmisión sexual y conflictos familiares. Estas son las consecuencias del sexo durante la adolescencia. Es un grupo de edad más vulnerable que de todos, porque en esta etapa de la vida se comienzan a experimentar los cambios hormonales que conducen a un despertar en la sexualidad. Pero el adolescente carece de experiencia y es blanco fácil para caer en la tentación en un sexo irresponsable. En la edad adulta es la edad ideal para la sexualidad, porque se requiere de madurez para afrontar el compromiso de asumir las consecuencias de las relaciones sexuales que son los hijos. Incluso hay gente que todavía en la edad adulta no asume esa responsabilidad. Solamente los maduros espiritualmente.
Las relaciones sexuales dentro del matrimonio proveen hijos deseados que vienen a formar parte de un hogar mejor conformado, más equilibrado. Y si existen principios y valores cristianos y hay fidelidad, perdón, comunicación y se practica el orden de Dios para la familia, entonces será como semilla sembrada en buena tierra. Y estos hijos darán también buenos frutos para sus vidas y para la sociedad, agradando el corazón de Dios. En la edad adulta podemos tener dos aspectos que discutir. Uno es la planificación familiar y otra el aborto, que también es un tema muy importante de discutir. La planificación familiar, podemos planificar nuestras familias. Las mejores formas que tenemos a la mano son las hormonales, la anticoncepción oral y el implante subdérmico, Implanón, y el dispositivo intraceptivo Mirena, porque tiene hormonas de liberación controlada. La esterilización quirúrgica es un método definitivo de planificación familiar. Y el método del ritmo y el preservativo son los menos efectivos. Los anticonceptivos de tipo dispositivo intrauterino que no contengan hormonas son abortivos y deberían no recomendarse. El aborto provocado. Hoy en día se debate en muchas naciones la legalización del aborto. Uno de los argumentos es que al estar prohibido esto desencadena el aborto clandestino con consecuencias mayor por complicaciones y muerte de pacientes. Además, el aborto como un método de planificación familiar ha sido como un argumento de tipo feminista, que la mujer tiene el derecho de su cuerpo de escoger tener o no tener un embarazo no deseado. Y lo apoya la creencia falsa de que antes de las 12 semanas de gestación aún no se considera que haya vida en el vientre materno. Yo como ginecobstetra le puedo decir que ya a las 5 semanas de embarazo se le ve la actividad cardíaca al embrión en una ecografía o un ultrasonido transvaginal. Si hay actividad cardíaca, hay vida. Y si hay vida, hay espíritu en ese momento allí. Durante la tercera edad, ¿se puede tener relaciones? Sí se puede. La intimidad sexual sana y satisfactoria la obtuvo Sara a los 90 con Abraham a los 100 años, porque tuvieron hijos a esa edad. Buscar una solución a la situación del climaterio con respecto a la sexualidad. En 1 Corintios dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro. Esto es importante para evitar la búsqueda de pareja fuera del hogar. La diferencia de edad también, la diferencia de edad en la edad de la tercera edad puede llegar a ser declive la función sexual para uno de la pareja y no para el otro, porque hay una diferencia de edad. Por ejemplo, cuando la mujer es muy mayor y el varón es más joven, ella llega a los 50 años y en la menopausia y el varón está a los 40, 45 años fogoso, hasta los 60. Entonces, es más recomendable que se lleve más años el varón que la mujer, para evitar tentaciones pasionales. Ok, conclusión. Dios creó las relaciones sexuales y la intimidad y todo es santo y bueno cuando se disfruta dentro de los lazos del matrimonio. Las parejas casadas honran a Dios cuando se aman y disfrutan mutuamente. Las relaciones sexuales son un regalo de Dios para sus criaturas. Él las aprueba, pero restringe su expresión a quienes se unen en matrimonio. Dios desea que sea el amor y el compromiso lo que motiven las relaciones sexuales, no la lujuria. Es con el objeto de un placer mutuo y no de un placer egoísta. No busquemos solo el atractivo físico, busquemos las cualidades espirituales en la pareja. El amor de su cónyuge es lo que lo hace parecer hermoso y son las cualidades internas las que mantienen vivo el amor. Tener sexo te hace una sola carne, por eso debes reservarlo para el matrimonio y no debemos unirnos a personas no creyentes. La adicción sexual en el creyente puede llegar a abrirle puertas a Satanás y verse controlado y atado a tales prácticas, de las cuales es sumamente difícil salir y que se convierte en una enfermedad secreta que tarde o temprano te destruirá. Debemos tratar de que nuestros matrimonios se mantengan en el tiempo para que den buenos frutos y puedan ministrar a muchos otros
con nuestro ejemplo. Y por último, debemos creer con fe en que la verdadera sanidad es posible. Y no dejemos de orar para que este tema de la sexualidad en el creyente forme parte del camino hacia la sanidad integral de nuestro espíritu, mente y cuerpo, y así glorificar a Dios como Él se merece. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.